Frente a Frente, el programa de debates líder desde hace 22 años en la televisión de Honduras. Con la dirección de Renato Álvarez. Lo que se viene aquí con este rompimiento. Y la presencia de invitados de altura para abordar los temas relevantes. Participe cada mañana con sus sugerencias y comentarios en nuestras secciones de opinión con Luz Madrid. Frente a Frente, en vivo, de lunes a viernes, 7 de la mañana, y en repetición de lunes a viernes por Mega a la 1 de la tarde, y después de TN5 Estelar por Canal 5, el líder. Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, muy buenos días. No podemos iniciar el programa sin destacar hoy la ausencia del doctor Ramón Custodio López, quien falleció esta mañana aproximadamente a las 5 horas. Ahí tienen al eterno expresidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio López, al excomisionado nacional de los derechos humanos, toda una vida defendiendo los derechos humanos y comprometidos por rescatar al país. Ven imágenes de Frente a Frente, tanto en nuestro edificio histórico, contiguo a Emisoras Unidas, como aquí en el Centro de Noticias Televicentro. Infinidad de ocasiones que vino a reclamar violaciones de los derechos humanos, que vino a expresar su pensamiento comprometido plenamente por el mejoramiento de Honduras. Ramón Custodio López, que ha muerto a los 92 años de edad, ahí en una fotografía histórica con el actual rey de España. Y voy a presentar a mis invitados esta mañana justamente hablando de este tema que nos agarró de sorpresa a todos. Hoy me han llamado algunas personas, amigos de don Ramón Custodio de hace 6 décadas, para preguntarme si ya sabía de la muerte del doctor Custodio, y uno de ellos, el doctor Edgardo Rivera, me dijo, hace 15 días hablé con él y me dijo que tenía 92 años, que solo tomaba pastillas para la presión arterial y que vivía con su hijo Monchito, me dice. Lo escuché bien en lo que cabe para una persona de 92 años. No me imaginé, me decía el doctor Edgardo Rivera, que 15 días después amaneciéramos con esta infausta noticia de la muerte de un adalid de los derechos humanos, Ramón Abad Custodio López. Y decía que voy a escuchar, y estoy seguro que los 3 panelistas esta mañana lo conocieron y compartieron con él. Hoy, el comisionado presidente contra las zonas de empleo y desarrollo económico de Honduras, don Fernando García, aquí a mi izquierda, la abogada Maribel Espinosa, diputada del Congreso, y el profesional del derecho, don Gustavo León Gómez Rojas, también en el extremo. Buenos días. Bienvenidos, Buenos días. bienvenidos todos y todas aquí al programa. Me imagino, don Fernando, que usted trató infinidad de veces y que era buen amigo de Moncho Custodio. Así es, hace 54 años tuve la oportunidad de conocerlo, en 1968, cuando regresé de hacer un curso, un diplomado de 1 año de Ciencias Políticas en Chile, y lo visitaba tanto en el laboratorio, en el barrio... Abajo. No, Los Dolores. No. Allá por el Arbolito. Antes del Clamer, como 2 cuadras antes del famoso cine Clamer. Exacto, bajando de Palmira, Sí. y también en su apartamento en Los Dolores. Sí. Y allí tanto su señora madre, María Elena, como Ramón, el doctor Custodio, nos recibían con aquella caballerosidad, con aquella delicadeza, con aquella gentileza, y además que cada vez que nos reuníamos, para mí,
un estudiante universitario, era una reunión de aprendizaje permanente. Y así nos fuimos involucrando y nos hicimos muy amigos. Además, María Elena, su esposa, era muy amiga de mis hermanas, eran contemporáneas. Entonces, desde ahí creció una amistad. Y en un momento en que usted posteriormente tal vez va a recordar, en el 81, 82, en una radioemisora, a las 7 de la mañana, un periodista que ahora tiene un canal de televisión, me denigró y denunció un montón de cuestiones totalmente falsas que ponían en peligro mi vida. Y yo estaba en el exterior, llamé a la emisora, aclaré las cosas, hasta dijo que habían cateado mi casa y que no habían encontrado armas, entre las tantas cosas que dijo. Y cuando regresé al país, el doctor Custodio fue la primera persona que estaba presente en el aeropuerto para recibirme junto con unas 15 personas más, dirigentes de organizaciones sociales. Entonces siempre mantuvimos esa relación de amistad y hace unas 3 semanas que estuve en Cancillería, un mes, exponiendo sobre las sedes, invitado por el doctor Antonio Bermúdez, casualmente Monchito, como le decíamos cariñosamente, el doctor en Derecho Internacional, casualmente nos recordábamos esas anécdotas vividas en su apartamento, en su casa, tan lindas, y el afecto mutuo que siempre nos unió. ¿La abogada Maribel Espinosa lo trató también? Por supuesto. Quiero dejar constancia pública de mi respeto permanente al doctor Custodio, un hombre al que consideré y considero valiente, digno. Y voy a contar una anécdota personal. En el año 2016 que inicié en la política activamente, con una precandidatura por el Partido Liberal, el doctor Custodio me dijo, y me sentí muy honrada, de llegar a las elecciones primarias, será un gusto acompañarla. Para mí ese fue un privilegio de un hombre al que respeté mucho, respeto y admiré por esa valentía, por esa dignidad y por ese patriotismo. Muchas gracias, abogada. Y en el caso del abogado Gustavo León Gómez, más joven que don Fernando, que de la abogada Maribel, pero me imagino que en el mundo de su profesión lo trató muchas veces al doctor. Sí, claro. Primero, lamentar profundamente la muerte del doctor. Me toca personalmente, en realidad lo conocí muy bien. Fue un gran amigo de mi papá, sí. Gran amigo. Desde la universidad me contaban, casi siempre que platicábamos, lo primero que hacía era recordarme los partidos de fútbol que jugaba con mi papá en la universidad y con el doctor Rivera Williams, que era otro gran amigo de él, y tenían la clínica muy cerca ahí por el Arbolito. Lo visité en su casa, lo admiré y lo admiro. Y decía antes de iniciar el programa, licenciado, que en los países a la gente de esta estirpe y de este tamaño se le debe reconocer. Casi siempre ocurre después de la muerte, que sí, es lo correcto, pero en efecto, este es un hombre que merece una estatua. Este es un hombre que merece un reconocimiento, porque la juventud, los niños y nosotros debemos seguir viéndolo y recordándolo para que este tipo de personas continúen apareciendo en el país. Han quedado pocas y debemos honrarlas y debemos tratar de emular su ejemplo. Sí, en los 80 fue una figura clave, Ramón Custodio López. Así es. Justo de los años que usted me está hablando. Sí, y realmente muchísimos jóvenes, estudiantes, dirigentes gremiales, de organizaciones sociales, de movimientos políticos, acudíamos a donde él a escuchar su consejo, su criterio, su opinión y lógicamente a asumir aquel compromiso de defensa, de promoción, de protección de los derechos humanos, ¿no? Y reconocíamos ya en aquella época que una responsabilidad indelegable del Estado es casualmente la tutela de los derechos humanos, y eso es indelegable. Entonces el doctor Custodio en aquel momento, y aquella clínica y aquella casa, aquel apartamento, se convirtieron en lugares, puntos de referencia. Y además que enfrente de la clínica
quedaba prácticamente la oficina de una historiadora muy reconocida y muy querida también por nosotros, Leticia de Oyuela. Entonces ahí nos cruzábamos la acera y teníamos una visión de derechos humanos y la otra una visión cultural e histórica, ¿verdad? Entonces era un complemento muy agradable. Esa calle para nosotros era un arraigo, un sentido de identidad, de pertenencia a nuestro país y a personas mayores, unos más que otros, pero que se convertían, como lo decían los anteriores compañeros de SET, en referentes permanentes. Mi respeto y aprecio fue único. Qué cosa, ¿verdad? Yo la primera vez que vine a Tegucigalpa, con mi abuela, me quedé en la casa de su hermana, estoy hablando de los 5 o 6 años. Y la casa de su hermana estaba contigua al laboratorio, ahí en el arbolito, la casa de Isabel Barahona. Mi primer laboratorio, mi primer examen fue ahí en el laboratorio Custodio. Después, por la naturaleza de mi trabajo, pues lo visité en su casa de Los Dolores y tantas décadas justamente dialogando con él sobre la diversidad de problemas del país. Y qué pena, tal como lo decía el abogado Gustavo León Gómez, que solo después de muertos seamos capaces de hacer saber el sentimiento, de hacer saber nuestras emociones y nuestra admiración. Seguramente ustedes lo expresaron individualmente, pero haría falta que seamos capaces de socializarlo públicamente, porque él se llevó los mejores recuerdos de los amigos, de eso estoy convencido, pero no viene de más hacérselo saber en homenajes públicos, permanentes, a hombres de ese nivel como Moncho Custodio. Pero bueno, es nuestro comportamiento histórico. Fíjese que Aristóteles planteaba que la medida de un hombre o una mujer se puede hacer adecuadamente hasta que muere, porque la vida está constituida de momentos tristes y momentos alegres, pero la felicidad plena no se puede medir hasta el final. Es como valorar un partido de fútbol en el medio tiempo. Usted todavía no sabe quién va a ganar. Sí. Puede ser que vaya ganando en el primero, pero en el segundo le puede ir mal. Entonces, lo que yo podría decir sobre el doctor Custodio, habiendo ya el partido, es que su vida se puede medir justamente hoy y se le puede atribuir la trascendencia que la vida debe de tener más allá del éxito personal, su trascendencia en función del bienestar colectivo que logró. Así que puedo decir claramente que fue un hombre feliz y pleno y tuvo una vida plena. Ahora nosotros hagámosle reconocimiento con nuestros actos. Y es un caso típico donde la biografía personal se une con la historia del país. Eso es cierto. El abogado Germán Leicelar Hijo quiere también ser parte de este homenaje póstumo al doctor Ramón Custodio López. Abogado Leicelar, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato, gracias por la oportunidad. Un saludo a quienes participan en el programa, un saludo respetuoso. Todos son personas también de un honor que vale la pena rescatar. Y bien, me siento un poco compungido porque pues él era una persona muy cercana a mi familia, tenía una amistad muy profunda con mi padre. Fue una persona a la que yo vi desde pequeño junto con sus hijos y yo creo que coincido con todo lo que se ha dicho. Definitivamente es una persona que merece un monumento, una estatua o algún reconocimiento, porque como decía mi amigo Gustavo, a veces la muerte nos sorprende a todos. Creo que todos tenemos que pasar por ese instante, pero a veces en ese momento de la muerte es cuando se mide el verdadero valor de una persona, cuando se mide toda su trayectoria de vida, todos sus actos. Como decía el cantautor Silvio Rodríguez, a veces el día más importante de la existencia de una persona es el día de su muerte. Y creo que es el momento, en este instante, en una sociedad tan convulsa como tenemos, que volteemos los ojos a personajes como lo era el doctor Ramón Custodio, que es ejemplo para generaciones de valentía, de entereza,
de integridad, de convicción por las luchas que tuvo en su vida. Y pues, perdonen si me extendí, pero creo que es importante decirlo y que todas las personas le puedan dar la pleitesía que un personaje como él se merece. Así que gracias por el espacio, enhorabuena. La muerte lo alcanzó, pero nunca lo alcanzará la vida entera para poder recopilar todo el ejemplo que deja una persona de esa naturaleza. Y creo que más allá del dolor que debe estar embargando a Monchito, quien es amigo personal también, tengo con todo el respeto decirle a toda la hondureñidad que vidas como esta y la de muchos otros personajes que también tenemos se celebran con un aplauso por la bendición que nos da el espacio de vida que tenemos de poder conocer y compartir espacios con personas tan ejemplares. Muchas gracias. Pues con ese aplauso que pide, así terminamos este breve homenaje a Ramón Custodio López. Vamos con el tema central de hoy y dejo a la periodista Luz Madrid para que lo plantee aquí en Frente a Frente. Voy a aprovechar que solo tiene una hora el abogado Gustavo León Gómez para darle celeridad y dinámica a estos primeros 60 minutos del programa. Luz, buenos días. Buenos días, Renato, buenos días a nuestros panelistas y por supuesto yo también quiero dar mis condolencias a la familia Custodio López. Sabemos de que fue un hombre muy valiente y a estas nuevas generaciones, Renato, es importante, creo que se dijo algo muy interesante, el recuerdo, el tener la memoria y sobre todo el ejemplo que da a la nueva generación de valentía. Por ejemplo, mencionaron los años 80, un año muy difícil, una década muy difícil para el país y él fue uno de los creadores del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Realmente yo me siento muy conmovida y para mí es un gran ejemplo como hondureña. Y quiero compartir el tema del día en base a eso tan importante, Renato. Solo que corrijamos ese avante. Solo que corrijamos ese avante, por favor, producción. Porque nos molesta la vista. El avante pasa en todos lados. Pudo haber sido error de dedo. Así que ahora sí. Ahora vamos, Luz. Vamos con la pregunta. Vamos con el título del programa de esta mañana. Perfecto, muchas gracias, Renato. Ya he corregido el tema de hoy, un tema muy importante para que usted pueda opinar a través de cada red social. Tome en cuenta, por ejemplo, lo que siempre mencionamos de mantener siempre los ideales, el respeto a nuestros panelistas. El tema de hoy, ¿qué posibilidades reales tiene Honduras de salir avante en una demanda de $10 billones por parte de la sede próspera? Comparta con nosotros su opinión a través de cada red social y sobre todo si quiere un enlace directo de una forma rápida puede escanear el código QR en pantalla en la parte inferior. De esta forma va a tener un acceso directo y vamos a leer sus comentarios aquí en vivo. Renato. Muchas gracias a la periodista Luz Madrid. Le pido al comisionado presidente contra las zonas de empleo y desarrollo económico, don Fernando García, si podemos comenzar respondiendo a esta pregunta de frente a frente. Indiscutiblemente que sí. En primer lugar, porque la norma constitucional referida a territorio y forma de gobierno es irreformable, es inderogable, es un valor intangible en nuestra Constitución que no puede ser modificada más que por el Poder Constituyente. Y aquí el Congreso Nacional se tomó la atribución que no le correspondía y cayó en abuso de autoridad al reformar artículos conocidos como pétreos. Por consiguiente, cayeron también, según la Constitución, en el delito de traición a la patria, que es imprescriptible. Un segundo elemento de juicio es que la ley orgánica de las sedes violenta todos los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República. Y ahora, haciendo mérito y honor al doctor Ramón Custodio López, él estaría señalando todas las violaciones a los derechos humanos, en todas sus categorías, en todos sus ámbitos. Pero también violenta la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos, el Estado de Derecho. Por consiguiente,
todas esas disposiciones de reforma constitucional se convirtieron en nulas de origen y sin eficacia jurídica. En consecuencia, los bufetes de abogados o los abogados individuales que asesoraban a los inversionistas que vinieron a invertir en cada una de las sedes, debieron de haber previsto, así como hacen análisis de costos de factores de producción, que no existía en ese marco jurídico suficiente seguridad jurídica, porque en cualquier momento el Estado iba a tomar las decisiones de defensa de su soberanía nacional. La respuesta de don Fernando García a la pregunta que hemos formulado en Frente a Frente: ¿qué posibilidades reales tiene el Estado de Honduras de salir avante en una eventual demanda de la sede Próspera por un monto de aproximadamente 10.700 millones de dólares, que son los daños que según este escrito reclamaría la sede Próspera? Sí, don Fernando. Nada más una precisión, que no es la sede Próspera, es que ahí tenemos que tener un cuidado muy grande. Muy bien. Porque ellos digo ellos, las dos partes en los últimos 12 años. La empresa se llama Honduras Próspera Sede LLC o Honduras Próspera Inc. Y la sede se llama Sede Próspera Sede. Entonces, quienes mandaron esa carta son la empresa, no la sede. Es más, en las últimas comunicaciones escritas se han ido alejando del texto de la reforma constitucional y de la ley orgánica y aproximándose cada día más al texto del Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos en el capítulo correspondiente a promoción y protección de inversiones. Entonces no es la sede Próspera, porque ellos como que han ido tomando conciencia de que esa figura aberrante ha sido derogada de la normativa jurídica nacional. ¿Y quien suscribe esta carta es? Pues en realidad deberían, como lo dijimos nosotros en el mes de mayo, en un memorando escrito a todas las autoridades de gobierno, haber comprobado, evidenciado que realmente representan a quienes dicen representar. Porque aquí aparece un bufete de abogados, que es el que se reunió con el ministro Pedro Barquero, pero que nunca han presentado una acreditación ni la documentación del caso que diga realmente que representan a las empresas de la sede Próspera. Abogada Maribel Espinosa también nos hace el favor de responder a esta primera pregunta que planteamos en público aquí en Frente a Frente. Don Renato, buenos días, gracias por esta invitación y muy privilegiada de acompañar a dos personas a quienes respeto y tengo admiración. Mire, la pregunta que usted hace como abogada es la más compleja. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a un proceso, se está refiriendo a desde mi perspectiva, a un análisis técnico-jurídico para establecer qué posibilidades tenemos en un eventual proceso arbitral. Yo quisiera, si usted me permite, más bien comenzar mi intervención diciendo: nosotros como país hemos sido ultrajados por hondureños y otros, pero especialmente por hondureños. Sin embargo, creo que debemos comenzar diciendo: es el momento en que los inversionistas de Próspera y el Estado de Honduras busquemos un camino amigable para resolver esta situación. ¿Y por qué digo esto? Por lo que comporta, don Renato, la contratación de un despacho en Estados Unidos de América para representar al país van a significar millones. Y esos millones Honduras lo necesita para medicinas, lo necesita para educación. Usted sabe la situación de extrema pobreza en que estamos. Sin perder nuestros derechos, sin dejar de defender la soberanía del pueblo sobre su territorio, el derecho a la autodeterminación. Yo sí quiero mencionar que he hecho una oferta a funcionarios de este gobierno de
mis servicios profesionales en lo que corresponda al Estado de Honduras ad honorem. Es momento para organizar un equipo de juristas y plantear una defensa adecuada. Porque aquí hay muchas cosas que discutir. Para nosotros, de acuerdo al texto constitucional y en mi opinión profesional, lo que ocurrió fue un atentado a normas irreformables. ¿Que hay responsabilidades de hondureños? Sí. Que los inversionistas extranjeros, conforme el artículo 6 y la propia Constitución de la República, el 6 del Código Civil, estaban en el deber de conocer el texto de la Constitución, en el cual deja muy claro que es irreformable lo atinente al territorio y a la forma de gobierno y otras normas que fueron transgredidas y que eran irreformables. Así es. Sin embargo, no vamos a dudar el hecho de que en un fuero, como es un tribunal arbitral fuera de Honduras, las cosas se ven diferentes. No se ven como la vemos nosotros aquí, porque allá lo que andan buscando es la protección a una inversión. Y quiero decirle que en aquel fuero no solo puede ser la sociedad, sino un socio de la sociedad que considere perjudicada su inversión. Como comprenderá, por razones eminentemente obvias y por estrategia procesal, yo no voy a poder revelar en este medio de comunicación de forma pública algunas cosas que deben de servir y van a servir al Estado de Honduras en su defensa. Pero sí decir que si hay el espacio, la oportunidad para conversar, este es el momento. Porque yo fui clara, yo fui la primera proyectista para dejar inválido toda esa monstruosidad jurídica de las sedes. Pero yo fui clara, hay que ofrecerle a los inversionistas un modelo apropiado en el cual reconozcan la soberanía del pueblo de Honduras sobre el territorio, la forma de gobierno y se sometan a las leyes y podemos hacerle un modelo de inversión especial, dadas las circunstancias. Ahora bien, yo sí quiero dejar planteado algo, don Renato. En el proyecto que yo presenté al Congreso había una disposición concreta para perseguir a todos los traidores a la patria hondureños. Yo he sido bien clara que los funcionarios públicos hondureños que intervinieron en toda esa monstruosidad son responsables y debe deducirle la responsabilidad del caso. Y voy a hacer un anuncio. La calidad de ciudadano, conforme el artículo 42 de la Constitución de la República, se pierde por prestar ayuda en contra del Estado de Honduras. Y es muy claro, a un extranjero o a un gobierno extranjero en cualquier reclamación diplomática o ante cualquier tribunal internacional. Estas personas que hicieron posible las sedes, se les debe de estar deduciendo la responsabilidad penal que corresponde. No vamos a avanzar, don Renato, mientras no hayan ejemplos en este país. Y déjeme decirle, lo que hicieron es imperdonable. Este país jamás puede aceptar que se pretendan vulnerar normas irreformables como las atinentes a su territorio y su forma de gobierno. Porque el proyecto de la sede significaba un Estado dentro de otro Estado, personas que no están sometidas ni a la Constitución de la República ni las leyes, aunque salgan ahí con algunos argumentos que son realmente espurios. Porque el Comité para las Mejores Prácticas era su propio Congreso, era el que iba a determinar. Ningún
imagínense en esas zonas, ningún alcalde, ningún diputado tenía ninguna injerencia en esas áreas. Hicieron hasta lo peor, sacaron de los libros, de los registros de la propiedad, los asientos de los inmuebles. ¿De qué estamos hablando entonces? Entonces, pero sí reconozco, y esto es importante, don Renato, porque llevar este caso a una corte arbitral, allá en Holanda, en España, en Inglaterra, que no conocen la Constitución de la República, lo que se va a difundir es que nosotros no tenemos el ambiente adecuado para atraer los inversionistas al país. Esas son realidades que tenemos que aceptarlas. Entonces la pregunta es, ¿por qué no buscar una solución? Y obviamente que los señores de Próspera no pretendan sacar un enriquecimiento ilícito de esto, ¿verdad? Eso es importante. Y que se busque un esquema para esta sede en particular, porque entiendo que las otras, no sé si así es, pero entiendo que las otras ya se sujetaron a régimen especiales. Y si no lo han hecho, el gobierno tiene que proponer, porque de eso se trata. Imagínense qué gran contradicción. Si aparece este reclamo en titulares en el mundo y por el otro lado nosotros estamos diciendo vengan inversiones por hondureños, por malos hondureños que actuaron en función de sus intereses personales. Yo no puedo perdonar algo. Imagínese que uno que es nicaragüense está en un comité que es Eval Díaz. 13 Explíqueme. nombramientos. Entonces, dígame, ¿qué es esto, por Dios santo? Y entonces yo me pregunto, ¿qué está haciendo la Secretaría del Interior, lo que era de Gobernación y Justicia? ¿Qué está haciendo el Ministerio Público contra esta gente que realmente nos ha causado un gran daño? Gracias, abogada Maribel Espinosa. También responde a esta pregunta formulada por Frente a Frente sobre las posibilidades reales que tiene el Estado de Honduras de salir avante en una demanda de 10 billones de dólares por parte de la sede Próspera, el abogado Gustavo León Gómez. Muchas gracias, don Renato. Y también un honor y un gusto estar aquí con don Fernando y con la abogada. Sí. Es bien sencilla la respuesta a su pregunta. Cualquier abogado que tenga experiencia manejando litigios, y este es un litigio de naturaleza muy especial, muy especial. En Honduras, yo puedo decir con absoluta certeza, no hay abogados que sepan de arbitraje de inversión. Conocemos algunos, ciertas facetas del arbitraje de inversión muy superficiales, pero me atrevo a decir que aquí no hay abogados que pueden citar los precedentes más importantes de CIADI en arbitraje de inversión y explicar cuál es su alcance. La respuesta a su pregunta es que no sé. Y sinceramente una de las cosas que uno aprende en la medida en que ejerce la profesión en ámbitos especializados. No sé porque hay que conocer la evidencia. Y quiero aclarar algo porque también es importante que el pueblo hondureño sepa cuál es la naturaleza y el origen de mi explicación. Yo aquí vengo como en el derecho hay una figura que se llama amicus curia, que básicamente implica la presencia de un abogado que representa intereses de partes que legítimamente tienen derecho a participar de un proceso. Pues yo soy un amicus curia en este momento del pueblo hondureño. Tengo derecho a hacerlo porque soy ciudadano hondureño. Y con mis impuestos, y con de los que estamos acá todos, los que están en cámara, se va a pagar y se seguirán pagando los errores que se cometan o los aciertos. Entonces, es una óptica en función del mejor interés del pueblo hondureño. Cuando uno le diagnostican un cáncer de pulmón, uno no necesita un médico
que le empiece a decir que era malo fumar. Y usted ya fumó por 30 años y le diagnostican un cáncer de pulmón, lo que usted necesita es un médico que le diga cómo le va a salvar la vida por haber fumado. En 2012 en Honduras destituyeron de manera inconstitucional e ilegal a la Sala Constitucional, conformada por 4 magistrados muy honorables y muy respetables que estaban siendo orgullo para Honduras en Centroamérica con sus decisiones. Y los destituyeron, entre otras cosas, porque se supo que no iban a apoyar el proyecto de las zonas de empleo y desarrollo, que en aquel momento tenía otro nombre. Ciudades modelo. Ciudades modelo, que vino a impulsar un consultor internacional. Ese fue un acto del poder legislativo hondureño, conformado por 128 diputados. Destituyeron los magistrados y en aquel momento yo escribí un artículo en El Heraldo y ahí están 2 artículos que publiqué en ese momento criticando fuertemente esa decisión que se tomó porque era fácil prever que ese acto iba a desencadenar una serie de actos adicionales que iban a perjudicar al país, incluyendo la reelección y otras violaciones a la Constitución que se han cometido. ¿Por qué? Paréntesis. Porque al Poder Ejecutivo no le gusta tener un Poder Judicial independiente. Ese es el balance de poderes. Luego de eso, y voy a hacer esta pequeña cronología de eventos para que luego entiendan la lógica de lo que voy a decir al final. En 2014, esa Sala Constitucional, ilegalmente nombrada, y hay que diferenciar entre un acto de hecho y luego un acto de derecho, esa Sala Constitucional responde un recurso de inconstitucionalidad y dice que las sedes son constitucionales. Si se toman el tiempo de leer ese recurso, se van a dar cuenta, esa sentencia de la Sala Constitucional, se van a dar cuenta, a mí me daría vergüenza decir que esas son las sentencias que emite una Sala Constitucional de un país. Porque básicamente dicen lo que decían los abuelos. ¿Y por qué, abuelo? Porque yo digo, no tiene doctrina, no tiene explicaciones, no tiene argumentación válida. Es una sentencia de 27 páginas explicando por qué a alguien le parecía que sí, las sedes tenían. Luego, se había reformado la Constitución. Todavía hoy, si usted va a la editorial a comprar una Constitución, encuentra los artículos de las sedes. Todavía hoy. Es decir, si hoy Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, hace un Google y pone Constitución de Honduras y lee la Constitución y dice, yo por qué necesito consultarle a un abogado hondureño qué dice la Constitución de Honduras, yo la puedo leer. Y dice ahí en el artículo tal, creo que es el 13 o 14, no sé cuál es, que las sedes son zonas de empleo y desarrollo y establece una sede. Eso está hoy en la Constitución de la República, independientemente de que la ley fue derogada. Todavía no. Porque falta la ratificación, por eso está vigente. Así es, pero lo que quiero que se entienda es que la discusión no debe ser si la ley de sedes era o no buena. El problema se hubiera evitado si la Sala Constitucional en 2012 hubiera dicho es inconstitucional, hasta aquí nomás llegó, se acabó el problema, busquen alternativas. Claro que queremos llamar a la inversión, busquen alternativas. Y hubieran hecho unos cambios ahí en la ley para traer inversión que fácilmente se hubieran podido resolver. Pero había un gobierno autoritario que no quería eso y no soportó que la Corte Suprema fuese a llevarle la contraria. Luego, adicional a eso, el Poder Judicial reglamenta esa situación de la jurisdicción. Entonces, lo que un tribunal de CIADI, que no es un tribunal de arbitraje comercial, que parte del convenio que suscribió el Estado de Honduras hace más de 30 años, a través de los órganos que tiene el Banco Mundial. CIADI es el Centro Internacional para Resolver Disputas de Inversión. Honduras suscribió ese convenio y se adhirió y ha llevado 4 casos y ninguno lo ha ganado. Puede ser que hayan negociado algo más o menos, ninguno lo ha ganado, 4 casos.
Lo que CIADI o el tribunal de CIADI, un árbitro uruguayo, un árbitro español y un árbitro mexicano van a revisar es qué dijo el Estado de Honduras. Entonces, cualquier abogado que litiga casos tiene que desarrollar una teoría de caso. ¿Cuál sería la teoría de caso de Honduras? No hubo Estado por 10 años. O sea, yo le diría como árbitro, y he sido árbitro por 20 años, abogado, usted propone entonces que no existió el Estado de Honduras por 20 años. Que todos los actos que emitió el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, no existen. Esa es su propuesta. Porque la ley existe o existió, ya no existe. La Constitución existe. La regulación esa existe. La sentencia de la Sala Constitucional existe. Estemos o no de acuerdo, el árbitro puede decirle, totalmente de acuerdo con usted que hacer una barbaridad, pero no es eso lo que protege el derecho de inversión. Lo que protege el derecho de inversión es la responsabilidad que asume un Estado cuando envía un mensaje a nivel mundial. Mire, Argentina peleó un montón de casos en CIADI. Hay muchos países y los pierden. ¿Y sabe por qué no pueden pelearse con CIADI? Porque la única manera de pelearnos con organismos de ese tipo o de confrontarlos sin justificación y razón es que traslademos el país a otro planeta. Dependemos de la interacción global. ¿Qué es lo que yo propongo? Porque aquí la idea es venir a tratar de ayudar porque de nuevo, yo no quiero que mis hijos, que ya están adultos, o mis nietos, tengan que estar pagando. Ya le debemos $1.000 millones a los productores de energía. Yo no quiero tener que estar pagando eso con mis impuestos. El 25% de lo que yo devengo al año se lo tengo que pagar al Estado. Entonces yo tengo derecho a exigirle al Estado que actúe con responsabilidad. ¿Y qué es ser responsable? El abogado hablaba de conversar. Lo que ocurre aquí, y por eso lo que yo les he sugerido es busquen asesoría de expertos. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir acá? Una mesa de solución de controversias, una conciliación en la que las partes confidencialmente, y aquí es a donde se tiene que saber qué es lo que se está haciendo. Confidencialmente, ¿por qué? Las partes lo piden, es normal, los abogados firmamos acuerdos de confidencialidad porque lo que queremos es que la otra parte efectivamente saque el arma que tiene. Y yo también. Y si usted tiene en sus manos una 38 y yo pongo una K-47, usted se va a sentir incentivado a pelear conmigo. Claro que no. Entonces, el punto de todo esto es que bajo confidencialidad yo no voy a poder decirle al árbitro que lo que usted tenía era una 38. Ni él va a poder decirle al árbitro que lo que yo tenía era una K-47. Pero se generan los incentivos correctos para que el que tiene la 38 diga, mire, platiquemos, hombre. Porque también el que está con la K-47 sabe que la 38 tiene 6 tiros. Y uno de esos tiros le puede pegar. Entonces dice, pues me sale mejor que no disparemos. Y veamos cómo encontramos una solución a este problema. Y por último, lo que a mí más me preocupa como abogado, que a mí me caen las llamadas, yo me estudié en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, don Fernando sabe cuál es mi origen. Mi legado, mi papá me pagó una buena educación bilingüe. Y eso fue la mejor herencia que me pudo dejar, porque ahora me comunico con mis clientes que pagan bien en dólares, me pagan bien justamente por mi trabajo. El problema que debemos prever acá es obviamente cualquier cantidad, y eso de cuantificar demandas es otro tema también súper técnico, que hay que saber y entender cómo se hace. Pero el problema es qué va a pensar Elon Musk o Branson, que el otro día estuvo en Roatán, de Honduras, porque va a decir, miren, a mí, primero Honduras es uno de los 130 países en donde yo puedo invertir. O sea que es bonito, es lindo, la gente es buena, la sopa de caracol es sabrosa, pero me interesa a mí llevar $1.000 millones. Aquí no necesitamos inversiones de $50 millones. Aquí necesitamos inversiones de 1.000, de 2.000, de 3.000 millones de dólares, como llegan a Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que va a pensar Elon Musk o Branson de Honduras? Bueno, en Honduras
ahorita emitieron una ley para incentivar la siembra de café o para incentivar el desarrollo de otro tipo de industrias. Abogado León Gómez, ¿usted me garantiza que en 5 años el gobierno que venga no va a cambiar eso? ¿Cuál cree que va a ser mi respuesta? Entonces, ese inversionista que está sentado en Nueva York, a quien no le importa qué tan buena gente somos, qué bonito que es Honduras, no le importa. Es lo que le interesa es la tasa el retorno, la rentabilidad de su inversión. Eso es lo que a él le interesa. Sinceramente así es. Pero esa inversión es la que genera empleos. Nosotros necesitamos empleos. No necesitamos que nos regalen nada. Yo nunca he trabajado con el gobierno. Comencé cobrando deudas, dejando cartas de cobro. Y hoy estoy donde estoy porque tengo trabajo y porque me eduqué. Eso es todo lo que necesita Honduras. Entonces, pensemos, o sea, yo entiendo el malestar con el gobierno anterior. Yo soy liberal, de ideas. El Partido Liberal lo vamos a dejar para otra conversación. Pero tenemos que pensar cómo vamos a lograr que este país salga adelante. Usted habla de unidad, me ha encantado, por cierto, Entonces, ¿qué es unidad? No es uniformidad de criterios, porque aquí podemos pensar diferente, don Fernando y yo, pero don Fernando y yo, desde que nos sentamos a platicar ahí, yo estoy seguro que él está pensando en bienestar de Honduras y yo también. Entonces, lleguemos a acuerdos de cómo resolver los problemas, no convirtamos esto en una guerra entre hondureños. Eso no lo necesitamos. El Estado de Honduras tiene que contratar un buen bufete. Por cierto, hay de bufetes a bufetes. Pregunten, asesórense quiénes son los bufetes, porque si usted está peleando un caso de 10,000 millones de dólares o de 5,000, bájele a la mitad, o de 3,000 millones de dólares, o de 100 millones de dólares, y usted invierte 2 millones de dólares o 3 millones de dólares en una asesoría buena, va a valer la pena. Pero si usted por contratar un bufete que en vez de cobrarle 3 millones le va a cobrar 700,000 dólares, pone en juego 1,000 millones de dólares, usted anda completamente perdido. Y esa plata no es del gobierno, es plata nuestra. Entonces, como ciudadano, como abogado en este caso, de los mejores intereses del pueblo hondureño, le exijo al gobierno
Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Casi 700 empleados del Hospital Escuela iniciaron protestas hoy exigiendo salarios. Y hay un video donde detienen a joven que lanzó huevos al rey Carlos III de 73 años. Visitaba el norte de Inglaterra, donde debía inaugurar hoy una estatua de la reina Isabel II. Pues son noticias que usted puede leer con amplitud todo su contenido entrando a tunota.com. Por ejemplo, esta: dictan detención, la primera de la columna derecha. Dictan detención preventiva contra hondureña solicitada en extradición por Costa Rica. Guardia de la Universidad Autónoma se enfrenta a supuesto estudiante que quería ingresar sin carnet. Gerard Piqué es expulsado en su último partido con el Barcelona. Perro del infierno, nueva variante de la COVID que causa temor para finales de 2022. Perro del infierno es la nueva variante de la COVID. Ayer transmitíamos una noticia que ha surgido un nuevo índice, un nuevo ranking de medición, que son infiernos fiscales. Y aparecemos ahí nosotros en el puesto número 10 como un estado con infierno fiscal. Ustedes saben todas las mediciones que lanza el mundo para medir la evolución o involución de los estados. Pues todo esto lo puede encontrar usted en Tu Nota y otras cosas más de interés, noticias de interés, entretenimiento, incluido deportes en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Honduras opina a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Buenos días, si hay una demanda en contra del Estado de Honduras, los fondos deberían ser pagados por los funcionarios que le dieron vida a las sedes, pero sobre todo a los diputados que estuvieron de acuerdo en ese momento en el Congreso Nacional. El gobierno de Xiomara tiene que ver al desempleo que se darán y cubrirán las sedes. Las demandas que no ganarán el dinero de la defensa, sería mejor ver un arreglo. Si no se habla, va a ser puro capricho de partidario. ¿Cuánto fue la inversión de Próspera en Honduras que quiere sacar clavos de oro? Nos comentan nuestros televidentes. Buen día, soy de Jesús de Otoro. El problema es que nunca llegan al diálogo los indicados, mandan a otros y así se malgasta el tiempo y ellos salen ganando. Buen día, mientras tanto que los hondureños nos preparemos a pagar demandas. Y por cierto, las demandas para Honduras todas se pierden. Buenos días, pregunta, ¿en qué países existen las sedes y han sido éxito o fracaso? ¿Por qué en Venezuela están en proceso? ¿Qué han visto de bueno y malo? Diálogo y planificación del Estado. Estos inversionistas pretendían lavar dinero sucio, sabían que era inconstitucional. Esto es igual al que lava activos, lo pierde todo. Nos comparten, no obstante, lo que dice el abogado Gustavo León, que lo que necesitamos es trabajo, pero las sedes no son atractivas para crear trabajo porque violan y vulneran la soberanía y el territorio nacional de nuestro país. Por tanto, por nuestra parte, no a las sedes. Renato. Es que ya el tema no es las sedes como modelo. Ya el tema es la confrontación. Se derogó la sede, todo el organigrama, toda la ley, la reforma que se hicieron para crear la sede. Solo falta que se ratifique en la próxima legislatura, o sea, en el 2023, para que queden plenamente derogadas. Ahora es lo que están demandando en una de las sedes, que están exigiendo recompensa o reparación de daños por 10.700 millones de dólares. Y ese es el debate que tenemos hoy. Maribel Espinosa, que estuvo en desacuerdo con la creación de la sede y cree que deben ser enjuiciados todos aquellos que votaron a favor de la sede, le plantea al Estado de Honduras: concilien, no se arriesguen a ir a un tribunal de arbitraje donde podemos perder como Estado.
Eso fue lo que estaba diciendo Gustavo Adolfo Gómez también. La experiencia, dice, es que siempre se pierde en esas instancias. Porque ahí lo que priman es lo que dice la ley. ¿Qué dice la Constitución? Está en la Constitución la sede. ¿Cómo lo reglamentó el Poder Judicial? Entonces ellos lo que priman es proteger la inversión. Por eso es el riesgo de que se pueda perder en una conciliación y que se tenga que pagar 5.000, 6.000, 7.000, 10.700 millones de dólares, como lo planteé en esta carta a la sede. Ese es el tema de discusión. Ese es el tema de discusión. Ya sabemos que aquí todos en su momento hemos estado en desacuerdo con la creación de la sede. Eran un pequeño estado dentro del estado de Honduras. Eso lo dijimos en su momento, lo mantenemos hoy, pero ahora está de por medio cómo evitar que nos caiga una semejante condena de 10.700 millones de dólares. Está el ministro Barquero, pero antes quiere intervenir la abogada Maribel Espinosa. Sí, gracias, don Renato. Lástima que ya no está el abogado Gustavo León Gómez. Pero la ve escuchando, la ve escuchando. Me ve escuchando. Él se refirió, él ha dado una opinión independiente, se refirió a la amicus curiae y ese es amigo del juez, es un tercero en un proceso. En este momento no estamos en un proceso, él tiene todo el derecho de expresarse como hondureño. Pero yo quiero dejar de relieve algo que no se dice en los medios o no se le da la relevancia. La máxima organización empresarial en Honduras, que es el COEP, en su día, y eso es importante, le dijo a Honduras, a todos los inversionistas hondureños y al mundo que no hicieran inversiones en las sedes. Eso es bien importante. Sin embargo, como dije al comienzo de mi intervención, yo no puedo referirme a aspectos que sí conozco por estrategia procesal del Estado de Honduras. Sin embargo, sí debo de decir que es responsabilidad de todos los funcionarios que corresponden de actuar inmediatamente en contra de aquellos que hicieron posible las sedes o intervinieron en la estructura de las sedes y que son hondureños. Eso sí es importante dejarlo y también quiero decirle a estos funcionarios que eso también se va a hacer valer en cualquier eventual litigio. Quiero también manifestar. El abogado decía que no hay abogados en Honduras que conozcan las reglas del CIADI o que tengan la expertise. En materia de inversión, digo. En materia de inversión. Yo pienso que efectivamente solo los que practican en ese fuero tienen la experiencia. Los hondureños lo que podemos hacer es colaborar con esos bufetes extranjeros en la defensa del Estado de Honduras. Pero para mí, el gobierno está en el deber de hacer un máximo esfuerzo de sentarse a conversar a efecto de evitar un proceso. No porque lo vaya a perder o ganar, sino que es lo procedente siempre. Siempre usted está en el deber de agotar las vías conciliatorias antes de entrar a cualquier proceso. Porque un proceso, don Renato, es una guerra con reglas, pero también quiero decirle, el costo de esa guerra puede ser enorme. ¿El Estado de Honduras es una probabilidad que pueda ser condenado? Sí, pero también puede no serlo, bajo el principio de igualdad que se entra a cualquier proceso. Sin embargo, don Renato, lo que nosotros no vamos a poder justificar en ningún tribunal o en ninguna corte o en ningún centro, en el fuero en el que vayamos, es que al día de hoy no hayamos sancionado a los funcionarios que pervirtieron la ley. Eso es bien importante, dejarlo claro y es un mensaje
porque de conformidad, nosotros nos regimos por la Constitución de la República y conforme la República en el artículo 321 dice claramente que todo acto que realice un funcionario al margen de la ley es nulo e implica responsabilidad. Pero también en ese régimen de responsabilidades muy claramente dice que si el servidor en ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares, será civil y solidariamente responsable con el Estado y con esa institución, y el Estado puede ejercer la acción de repetición contra tales funcionarios públicos que hayan infringido la ley en el uso de sus atribuciones. Entonces, para hacer esto más positivo, este programa, yo quiero decirle que hay muchas personas interesadas en colaborar, interesadas en que se converse extrajudicialmente, extra proceso, para buscar una solución que implique el menos daño posible para las partes. Porque cuando usted trasinge, precisamente es renunciar a pretensiones con un propósito de encontrar una solución diferente a la que resulte de un proceso. En ese sentido, licenciado, lo que estamos confrontando hoy en Honduras es el ejemplo más claro de la irresponsabilidad con que han actuado funcionarios públicos y politiqueros. Eso es lo que estamos enfrentando. Y cuando tenemos un anuncio de una pretensión de 10.700 millones aproximadamente de dólares. Yo digo, ¿dónde están los culpables? ¿Dónde están los responsables? ¿Y qué están haciendo aquellos funcionarios que la ley les impone el deber de hacerlo? Bueno, Fernando García tiene una respuesta pendiente. Aquí hay dos de los panelistas que le han pedido, Fernando, el Estado convoque a una mesa de conciliación. Hay tiempo todavía. Don Fernando dice, ya les pedimos en el mes de marzo esto y esto, pero ellos no respondieron. Pero nuestros dos panelistas de este lado insisten, Fernando, el Estado debe seguir agotando esas instancias en función de evitar riesgos. Me dice un empresario, las posibilidades de que prevalezca Honduras en un arbitraje CAPTA son cerca de cero, me dice. No. Baker Botts, un bufete fundado por James Baker, es reconocido como uno de los 10 mejores bufetes del mundo en temas internacionales como este. El gobierno no hizo investigación legal antes de promulgar la ley de derogación de sedes. Efectivamente, el gobierno podría haber expuesto al país a una situación difícil y no ha sido honesto con el pueblo. El ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, está en comunicación con Frente a Frente. Luego interviene el comisionado presidencial contra las zonas de empleo y desarrollo económico, sede Fernando García. Pedro, buenos días. Buenos días, Renato. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a don Fernando, a la abogada Maribel y al pueblo hondureño a través de Frente a Frente. Mira, llamo por dos cosas. Número uno es porque cuando uno se mete a estos temas, Renato, uno obviamente siempre está expuesto a que cualquiera diga cualquier cosa. Y yo lamento mucho que tú hayas repetido un mensaje que básicamente es un chisme, en donde hacen referencia a mí sin ninguna prueba. Y yo te agradecería que hagas público el nombre de la persona que te mandó eso, porque yo me reservo el derecho de proceder legalmente por difamación. Lo segundo es que nosotros como gobierno, Renato, siempre hemos estado abiertos al diálogo, lo hemos dicho en privado y lo hemos dicho en público, lo hemos reiterado muchas veces y de hecho nos hemos sentado muchísimas veces con los intermediarios que representan a Próspera. Don Fernando se ha reunido más de una vez, yo me he reunido varias veces y lo que no se ha dado es una reunión directa con los ejecutivos de Próspera porque los intermediarios que ellos han nombrado insisten en la firma del documento de confidencialidad para poder avanzar a esa etapa. Entonces,
No es cierto que nosotros nos hemos denegado el diálogo, todo lo contrario, estamos completamente abiertos al diálogo como siempre lo hemos estado. Y prueba de ello es que hemos tenido conversaciones con las otras dos sedes. Nos hemos sentado directamente a hablar con los interesados y con los socios. Ahora, no se ha terminado el proceso con las otras dos sedes. La sede de una de las empresas que estaba en la sede de Orquídea de la zona sur ha iniciado el proceso de convertirse en Soli, ese proceso no ha terminado. Y con la sede de Morazán se han tenido conversaciones por parte de Desarrollo Económico, por parte del SAR, pero todavía no ha concluido. Seguimos buscando las avenidas de poder llegar a un acuerdo y nuevamente te repito, con los señores de Próspera no ha sido posible sentarse. Ahora, nosotros entendemos todo este tema de las campañas mediáticas y el tema de las campañas mediáticas lo quieren usar para presionarnos a actuar en función de emociones y no en función de la razón, y eso no va a pasar. Digan lo que digan y hagan lo que hagan, Renato, nosotros vamos a seguir trabajando en equipo como lo hemos hecho desde el inicio, con don Fernando, con el Procurador General de la República y con muchas otras personas, bajo la dirección de la Presidenta, quien está al tanto de cada paso y cada movimiento y ella toma las decisiones de qué se hace y qué no se hace. No hay ningún funcionario público, ni don Fernando, ni el Procurador, ni yo, que estemos disparándonos, por así decirlo, a cuenta propia, sino que todo es un trabajo en equipo. Y la otra mentira es que el procurador nunca ha estado a punto de firmar el contrato de confidencialidad. Nosotros, tanto don Fernando como yo, tenemos permanente comunicación con el procurador y él lo que manifestaba era que cuando se reunió con ellos, les recibió el documento de confidencialidad, así como yo también lo recibí, pero en ningún momento nos comprometimos a firmarlo, y él, el procurador, les dijo que primero le dieran una lista de cuáles eran los requerimientos de ellos para poder aspirar a un nuevo régimen y pues él sigue esperando todavía ese listado. Entonces, yo lo que te pediría, Renato, es que por el prestigio de este programa, por tu prestigio como periodista, te pediría que hay que tener mucho cuidado de cuáles son los mensajes que se mandan, porque pueden afectar el honor de las personas, pero más que eso, porque al final de cuentas eso no es tan importante como Pedro, un juicio en el país. Sí es importante, sí. Pedro, yo te conozco desde hace mucho tiempo y tú más que nadie sabes cómo he creído en tu pensamiento, cómo has venido a desarrollar aquí exposiciones de lo que el Estado de Honduras debe hacer para salir adelante. Yo en ese Pedro, que lo conocí en la oposición, en ese Pedro creo ya como parte del sector oficial. Sigo creyendo en ese Pedro. Pedro, mira, más que amenazar con acusaciones, siempre da tu cara y dice, eso es mentira, Renato, eso no es cierto, porque este es un momento sensible, son cosas de país. No amenaces con acusar a nadie, sino haz que con tu palabra se crea y que el pueblo esté confiado en tu palabra. Aquí lo que nos preocupa es que nos sometamos a un arbitraje y que no tengamos todas las herramientas para defender un proceso de estos y nos condenen a pagar 10.700 millones de dólares. Como te he dicho siempre, yo en el Pedro de la oposición creo como creo en el Pedro ahora oficial. El asunto es públicamente decir realmente lo que se está haciendo. Aquí hay varios abogados que piden al gobierno, siéntense, concilien, sigan conciliando, hay mucho riesgo. Lo que prima en esos tribunales de arbitraje de CIADI es la inversión y el respeto a la inversión. Y lo que está en la Constitución, el reglamento del Poder Judicial, es en nombre del Estado de Honduras, nos guste o no nos guste, estemos en desacuerdo o no. Todos aquí estamos en desacuerdo con la creación de esa sede, pero el Estado de Honduras lo promulgó, fueron avalados por las instituciones del Estado. Y eso es el temor que tenemos de que primando la inversión y que todo este reglamento y leyes de la sede fue avalado por el Estado de Honduras, nos condenen a 10.700 millones de dólares. ¿De dónde vas a sacar ese pisto para pagar eso? Totalmente, Renato, y eso es lo que estamos haciendo. Yo siempre he dado la cara y cada vez que ha correspondido. Eso es lo importante, yo lo reconozco, eso es lo importante. Yo he llamado telefónicamente y yo jamás me he negado a una declaración pública. Así he estado permanentemente hablando de los diferentes temas. Ahorita me he estado refiriendo al tema de las sedes. Pero sí, nuevamente te reitero, a mí me gustaría que hicieras público el nombre de la persona que mandó ese mensaje, porque primero está mintiendo. No es cierto que el procurador ha estado a punto de firmar ese convenio. Y segundo, pues lo otro, que es básicamente
un invento simple y sencillamente para tratar de presionarse. Repito nuevamente, esta gente está usando tácticas sucias para tratar de presionarnos a que hagamos lo que ellos quieren. No lo vamos a hacer, Renato. Nosotros estamos actuando en función de lo que los abogados y el Procurador General de la República recomiendan y obviamente en función de las líneas que tira la presidenta. Entonces, esos juegos de estar tirando cosas por los medios de comunicación y de estar tratando de manipular la opinión pública no nos van a sacar del camino que estamos recorriendo, porque el camino que estamos recorriendo, como tú bien lo señalas, es para proteger al pueblo hondureño de que no lleguemos a una demanda, o en caso de que lleguemos a una demanda, pues que tengamos posibilidades de ganarla. Y nuevamente reitero aquí públicamente, y hago el llamado a los ejecutivos de Próspera, que nos reunamos y nos sentemos para buscar una salida en el marco del respeto a la Constitución y el respeto a la soberanía del pueblo hondureño. Nuevamente, seguimos nosotros esperando esa reunión, que hasta el momento no la hemos tenido con ellos directamente, sino que con intermediarios que lo único que han hecho es pedir que firmemos un documento de confidencialidad que hasta el momento nuestros abogados nos han recomendado que no se firme. Y al decir nuestros abogados no me refiero a abogados de Pedro Barquero, me refiero a abogados del gobierno. Pero ustedes estuvieron reunidos con Erin, el de Próspera, y otros ejecutivos, tú, don Melvin Redondo. No, con Eric no ha habido reunión. El jueves pasado, Pedro, en el Hotel Intercontinental. No, ahí no estaba Eric Griman. Yo tuve una conversación telefónica pública en Radio América con José Luis Moncada. A él le pedí la reunión y cuando yo llego a mediodía al Hotel Intercontinental, habían 2 abogados de Denton que están trabajando como lobistas y 2 abogados de White and Case. Ahí no estaba Eric Griman. No estaba Eric Griman. No estaba. Solo habían 4 abogados y yo fui con Melvin Redondo, que es el viceministro, y fui también con el secretario general de Desarrollo Económico. Y con Eric, la última comunicación que tuve fue telefónica, el 27 de octubre, que fue el día que mandé el correo, que a ti mismo te lo mandé la vez pasada en TN5, que tú muy gentilmente lo pusiste en pantalla. Y en esa llamada telefónica le volví a reiterar lo que le he reiterado a sus intermediarios, que nos sentemos a platicar y buscar una salida para este tema. Nosotros como gobierno, Renato, estamos actuando con responsabilidad para asegurarnos de que el pueblo hondureño no le toque pagar esta enorme cantidad de dinero que realmente no se justifica. Es casi el 40% del Producto Interno Bruto, Renato. Imagínate. Entonces, aquí los intereses que se mueven, y yo sí me atrevo a dar la cara, y yo sí lo digo públicamente, señalando que yo, Pedro Barquero, soy el que lo dice. Esos intereses están arrastrando a que malos hondureños estén vendiéndose para caer en el juego de hacer cometer errores al gobierno de Honduras, para que ellos después puedan ganar la demanda como Próspera y ellos como malos hondureños recibir dinero a cambio de sus servicios profesionales. Es una pena y es lamentable que tengamos ciudadanos hondureños prestándose a este juego sucio que puede poner en grave riesgo la capacidad del gobierno de Honduras de aquí en adelante de hacerle frente a todas las necesidades del pueblo hondureño. No te vayas, Pedro, que la abogada Maribel Espinosa quiere comentar algo breve y luego don Fernando García. Bueno, así como he sugerido y recomendado que se sienten a la mesa al Estado de Honduras, igual sugerencia le hago a Próspera, porque no podemos partir de la premisa que ellos ganaron la demanda. Eso es errado, equivocado. Esa es una pretensión. Ni que el monto es el correcto. Así es. Y importante decir que en este momento es ideal para conversar porque están en igualdad de condiciones. Y no están en el proceso. Si lo único que se habla de conversar es para evitar los gastos del proceso. Pero en ningún momento yo he sostenido aquí de que Honduras va a perder el proceso. No he dicho eso. Lo que he dicho es que hay cosas de la estrategia que posiblemente, no sé cuál va a ser la orientación que va a seguir o la estrategia que va a establecer los abogados que defiendan al Estado de Honduras, yo no las puedo revelar porque sería revelar públicamente estrategias de un proceso. Ahora bien, el acuerdo de confidencialidad que está pidiendo Próspera para conversar, pues obviamente es parte de una estrategia de sus abogados.
Supuestos abogados. Bueno, por eso, pero es una estrategia. El tema es que Honduras debe de mantener una posición granítica, digna, respetuosa, para sentarse a la mesa y obviamente de conformidad con las leyes hondureñas y respetando el derecho internacional que protege al Estado de Honduras. Entonces, pero aquí se ha dicho mucho y don Pedro hizo una alusión ahí a profesionales que quieran manipular esta cuestión. Mire, la prudencia y la objetividad son dos características que en este momento deben de primar. El Estado de Honduras tiene que tener una política clara que le va a ofrecer a los inversionistas de las sedes a efectos de que mantengan sus inversiones en Honduras bajo el imperio de la Constitución y las leyes hondureñas. Para mí, esa es una premisa que hay que ponerla en la mesa de entrada. Pero también el Estado de Honduras tiene que ser flexible, porque no puede, se lo digo aquí claramente, no puede tratar este caso como trata a los demás típicamente, porque es una situación conflictiva y tenemos que tener el talento, ¿verdad?, la creatividad para buscar consensos. Eso es así. Muy bien. Pedro, termino contigo. Adelante. Sí, mira, Renato, otro tema importante es también de que Próspera debería de ser transparente con el pueblo hondureño y hacer público la lista de sus accionistas y sus stakeholders y de todas las personas que están recibiendo honorarios profesionales o sueldos y salarios que salen públicamente a manifestarse con eso. Y aquí hago una solicitud como hondureño, ya no como ciudadano, ya no como funcionario público, sino que como hondureño. Hagan pública, por favor, la lista de todas las personas que son accionistas de sus sedes, todas las personas que tienen intereses a favor de ustedes y todas las personas que reciben sueldos, salarios o honorarios para trabajar por ustedes. Porque es importante, Renato, que el pueblo hondureño con claridad sepa quiénes son las voces que salen en los medios de comunicación y cuáles son los intereses que tienen atrás de ellos. Y nuevamente te reitero, mi compromiso es con Honduras, mi compromiso es con la presidenta Xiomara Castro y vamos a seguir trabajando en equipo con don Fernando, con el procurador y con las demás personas del gobierno para poder evitar que estas personas logren sus objetivos. Y esas campañas sucias y esa manipulación mediática no nos van a distraer y no nos van a hacer cometer errores. Estamos concentrados y enfocados en buscar la mejor solución en función de los intereses del pueblo de Honduras y las finanzas públicas. Pedro, muchas gracias, Renato. Mira, pero antes de que termines, ¿por qué le llamas manipulación mediática? Si es que hay que explorar todos los escenarios, Pedro, desde los escenarios más optimistas para Honduras hasta Renato, los más riesgosos, Están saliendo, Renato, muchas mentiras de esos lados. Primero, la semana pasada pusieron varios tweets diciendo que nosotros nos hemos negado el diálogo. Yo ya demostré públicamente que nosotros hemos estado abiertos al diálogo. Y no solo hemos estado abiertos al diálogo, hemos dialogado con ellos. Don Fernando se ha reunido con los intermediarios, yo me he reunido con los intermediarios y ellos salen públicamente mintiendo, poniendo tweets y dando declaraciones en los medios de comunicación diciendo que el gobierno de Honduras se niega al diálogo. Esa es una mentira. Segunda mentira, tengo entendido que a ti te dijeron que yo me senté el viernes pasado con Eric Briman. Esa es otra mentira también, eso no es cierto y no pasó así. Y tercera mentira, lo que te dicen ahorita en la mañana, de que el procurador estuvo a punto de firmar ese documento. Eso también es mentira. Entonces, eso es manipulación mediática, Renato. Tirar noticias que no son ciertas y lamentablemente, pues obviamente, los medios de comunicación han tomado esa información y la han difundido creyendo que es cierta, pero son puras mentiras. Entonces, a eso le llamo manipulación mediática. Y el tema es, Renato, tenemos que tener mucho cuidado porque aquí nos estamos jugando una potencial demanda de 10.000 millones de dólares. Claro. Y caer en los juegos de estas personas que lo que quieren es manipular la opinión pública y quieren presionarnos a los funcionarios para que cometamos errores, para que después ellos saquen ventaja, es muy delicado. Entonces tenemos que actuar con mucha responsabilidad todos, los medios de comunicación, nosotros como funcionarios públicos y todos los involucrados en el proceso, para no cometer errores y no caer en las trampas de estas personas.
Tú como periodista, yo como funcionario, todos tenemos que tener cuidado de no caer en las mentiras y en las trampas de estas personas. Cuando quieras, Renato, te puedo mandar las evidencias de todo lo que te estoy diciendo para que tú veas quién dice la verdad y quién le está mintiendo o tratando de mentirle al pueblo hondureño. Está bien, pero recuerda, tú mismo lo dijiste, 10.700 millones de dólares, es la mitad del Producto Interno Bruto del país. Traten de agotar las posibilidades de la conciliación, traten de agotar las posibilidades de la conciliación. Ya el 15 de diciembre, tú lo revelaste el otro día, ya tienen que decidirse los de Próspera si van al arbitraje o no el 15 de diciembre. Traten de llegar a los últimos extremos de la conciliación en función de no tener ningún riesgo, con estos daños que dice Próspera le causaría salir del país. Después de la pausa, sí. Y estamos, solo antes de la pausa, y estamos tratando, Renato, y seguimos tratando. Y a pesar de la guerra sucia y a pesar de la campaña de mentiras, nosotros seguimos abiertos al diálogo y les pedimos nuevamente, y yo aquí públicamente le vuelvo a pedir específicamente a Eric Brickman, dime cuándo, dónde y a qué hora nos podemos sentar a platicar. Cuando tú quieras, yo me voy a Roatán, nos sentamos en Tegucigalpa, donde tú quieras, para que tratemos de llegar a un acuerdo en función del respeto a la Constitución y el respeto a la soberanía del pueblo hondureño. Muchas gracias, Renato. Un fuerte abrazo a ti, a don Fernando y a la abogada Maribel. Ok, gracias, Pedro. Pues ahí tiene la postura Eric Brickman, del ministro de Desarrollo Económico, para reunirse lo más pronto posible. Enseguida, don Fernando García. Honduras opina. Buenos días a todo el panel de Frente a Frente. No soy abogado, pero a mi criterio muy personal debe revisarse el origen, el génesis de cómo se origina la creación de las sedes. Si el génesis fue espurio e ilegítimo, su derogación vendría por añadidura. ¿Cómo puede aplicarse confidencialidad en un asunto que es de interés público? No obstante, lo que dice el abogado Gustavo León, que lo que necesitamos es trabajo, pero las sedes no son atractivas para crear trabajo porque violan y vulneran la soberanía y el territorio nacional de nuestro país. Buen día, las leyes en nuestro país se hacen a conveniencia del inversionista, posiblemente coludidos. Cuando salió la ley de incentivos a inversionistas de generación de energía eléctrica renovable, al día siguiente ya estaban acaparados todos los posibles proyectos. Lo importante es encontrar y demostrar la relación entre los de Próspera y nuestros gobernantes de aquel entonces, que posiblemente hasta escribieron la ley. Mi nombre es Gustavo. Hola, buen día. Saludos a esos excelentes profesionales, al abogado Gómez, la excelentísima abogada Espinosa y al honorable licenciado Fernando García y a usted, licenciado Renato Álvarez. Honduras es un Estado de Derecho y como tal se debe continuar con la recuperación de la seguridad jurídica y eso pasa por hacer que se respete la soberanía de nuestro país. Si es posible resolver de manera favorable a los hondureños, contratando profesionales éticos eficientes que no entren en componendas personales en su beneficio. Muy buen día, no soy abogado, pero tengo 72 años de edad. Creo que lo más recomendable en el caso de las sedes es que se reconozcan las empresas que ya tenían todo el proceso terminado y hacer un cambio o una nueva ley donde no se violente la Constitución ni la soberanía. Estos son algunos mensajes en nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Nos vamos a un corte, ya regresamos. Don Fernando García. Sí, muchísimas gracias. Le digo nuevamente. Que quiere hablar con usted el señor Brickman. Hablamos el 9 de marzo y no presentaron nada, y otro de los miembros de alguna de las sedes dice que don Eric Brickman y la sede Próspera eran los que se habían responsabilizado entre ellos conversando de presentar las propuestas de reforma, que nunca hicieron. Está en la línea telefónica. Bueno, hablamos pero con testigos. Yo actúo con toda la transparencia y no con esta transparencia de la sede Próspera. Esto no es transparencia. Y yo sí, como funcionario público, me debo a la ciudadanía
a la rendición de cuentas, al acceso a información pública. Esta no es transparencia. Correcto, pero qué mejor que en ¿Verdad? público que a nivel nacional. Bueno, pero primero expreso, Dele, vamos a ver. la Constitución de la República, reformada por la narcodictadura, en el artículo 329 establece 4 participaciones del Congreso Nacional en materia del establecimiento de las zonas de empleo y desarrollo económico. Solo una se incorporó el Congreso con la ley orgánica de las sedes, pero la creación de cada una de las sedes que debería ser mediante decreto del Congreso Nacional, hasta ahorita no se ha encontrado en ese poder del Estado ninguna evidencia de que se haya dado un decreto de creación de establecimiento de una sede. Entonces ahí empezamos con las irregularidades, además de toda la nulidad de origen que tiene, ¿verdad? Una nulidad de origen completa, ¿verdad? Las violaciones de la ley orgánica a todos los preceptos constitucionales. Pero además, quisiera señalar que todavía el 21 de abril, don Eval Jair Díaz Lupián, con 13 nombramientos diferentes y en un solo acuerdo de cancelación, le hacen 4, evidencia la concentración de poder político que se daba en algunas personas del régimen anterior. Pues a Eval, el 21 de abril de este año, le mandan para la suscripción el Estatuto del Procedimiento Penal de Próspera, cuando sabían que ese día casualmente se iba a tratar la derogación de la sede. Firmado por Tristán Monterroso como secretario técnico saliente, Jorge Constantino Colindre, secretario técnico entrante, don Eric Brinkman y Eval Jair Díaz Lupián, aprobándolo el 30 de abril cuando ya estaba derogado. ¿Cómo es posible que Eval Jair Díaz Lupián, bueno, ahora es nicaragüense, ¿verdad? Desde hace 3 años, este mes está cumpliendo los 3 años de ser nicaragüense, aunque solo 1 año de que se haya publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua su nacionalización, pero efectiva desde hace 3 años, ¿verdad? Entonces bueno, esas son de las cosas interesantes, pero también quisiera señalar que nosotros sí hemos estado abiertos al diálogo, ¿verdad? Totalmente. Don Eric Brinkman, primera vez que dice que quiere hablar conmigo. Algunos... no, él quiere comunicarse con... bueno, con nosotros. Con todos. Con el todos, panel, sí. Perfecto. Aquí está mi nota de ayer dirigida en este asunto del diálogo, pero también quisiera hablar de que en un supuesto acuerdo de estabilidad jurídica, ¿verdad?, certificado el 12 de marzo del 2021, hace 1 año, se hablaba casualmente de que llevaban $10 millones de inversión para facilitar el registro y la incorporación de títulos relacionados con aproximadamente 60 acres de tierra al régimen especial de la sede. Y se hace otros comentarios, pero 1 año después están hablando de $100 millones de inversión, que es interesante saber en qué se ha realizado en 1 año, y una demanda de 10.700 millones de dólares. Billones. 10.700 millones de dólares. El CEO de Próspera, don Eric Brinkman, está en comunicación con Frente a Frente. Señor Brinkman, adelante, buenos días. Me gustaría escucharlo. Buenos días, Renato, y buenos días a todos. Simplemente lo que quería manifestar directamente es que Próspera, por supuesto, está interesada en dialogar, en conseguir una solución que sea para el mejor de Honduras y los inversionistas, que no debería haber conflicto entre ellos. El acuerdo propuesto por los abogados para entablar un diálogo formal y legal es estándar y necesario. Lo que Próspera sigue insistiendo es que debemos hacer las cosas de forma seria y formalmente con los abogados presentes, porque el tema a debatir y a conversar es un tema legal. El grupo inversionista de Próspera llega a Honduras bajo un marco legal existente, avalado por todas las autoridades del Estado, con buena fe y de buena intención, viene invirtiendo, sigue invirtiendo. Y el Estado tiene todo el derecho de cambiar sus regímenes legales y velar por sus intereses, pero no corresponde a los inversionistas ser los que hagan la tarea de proponer un cambio. El cambio los propone el Estado de Honduras. Si bien quieren que Próspera
participe en un proceso en donde Próspera busca alternativas, estamos muy dispuestos, pero hay que hacerlo de una manera legal, con el estándar internacional que aplica, para prevenir que el cambio abrupto que se dio al derogar esa ley sin haber previamente buscado un mecanismo alterno que pudiese funcionar, realmente no corresponde al inversionista, corresponde al Estado. Pero quiero decir personalmente en nombre del grupo que por supuesto estamos dispuestos a dialogar, pero tiene que ser de una manera formal. Y los acuerdos que se han propuesto son bilaterales. Las condiciones que se están proponiendo aplican de igual manera para ambas partes, como suele ser, y de una manera estándar. Permito. Sí, muchas gracias. Quisiera comentar de que no fue eso lo que nos comentaron el 9 de marzo. Cuando yo les propuse que presentaran algunas inquietudes sobre qué se debería hacer, no nos dijeron que no. Yo quisiera contestar. Y también quisiera señalar de que lógicamente hay esferas negociables y hay esferas no negociables. La Constitución no es negociable. Ok. Maribel. Sí. Unos 45 segundos, sí, porque no tengo tiempo. Quiero darle respuesta al representante legal de Próspera como hondureña. No estoy representando al Estado de Honduras frente a Próspera. Creo que es de sabios sentarse a la mesa y lo invito a que lo haga. El Estado de Honduras puede ofrecerles mecanismos alternos de inversión. Es lo beneficioso para ambas partes. Gracias, Maribel. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol.